Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales nuevamente a los seguidores de nuestra revista Contraportada. Hoy vamos a hacer un análisis de la geopolítica mundial, pero con un énfasis especial que yo espero que ustedes acompañen y ojalá los invite a una reflexión. En términos de continuidad del conflicto en Rusia, eh, Ucrania, podemos decir que se inician unos diálogos de paz que no están definidos en su forma y en su contenido, es simplemente una intención que por una parte Ucrania aparenta tener no afanes, pero menos afanes tiene Putin. Aquí el que tiene urgencias es Trump. ¿Por qué? Pues porque Trump quiere entrar en el proceso de poder contarle a Occidente su intervención fundamental en el proceso de paz y vender esa idea. Pero realmente la situación, quien maneja la lógica de la guerra y las geometrías de la guerra es Putin. Y Putin es el que va a determinar cuándo los tiempos políticos son convenientes o no para él, cuándo entrar en el juego diplomático. Él parece que se aproxima a una victoria más contundente y pues si la tiene en la perspectiva y el Estado Mayor ruso lo lee así, pues seguramente se van a encaminar a eso y no van a detener la ofensiva militar para entrar en un juego diplomático que le sirve más a Trump, que no le sirve a Europa y que finalmente deja a Ucrania en una situación de poder siquiera acercarse a una mesa de negociaciones donde tiene muchas cosas perdidas. Aquí el perdedor único es Ucrania. Y creo que esto hay que decirlo pues, con cierto dramatismo porque se pierden vidas, un Estado que se disuelve prácticamente, queda un Estado fallido, con menos territorio, con menos capacidad no solo económica, sino también política, con con una generación entera, si se quiere, perdida, país destruido, que no se ha destruido más porque Putin no le ha metido las Oresnik y las armas estratégicas a la destrucción del aparato militar ucraniano. Eso todavía puede que continúe. Todavía el humo de la pólvora no va a desaparecer, va a ser algo que va a nublar el escenario de un contenido y forma de los diálogos de paz y de cómo se resuelve este asunto. Por otra parte, pues el Estado sionista de Israel continúa su ofensiva genocida, no la para, continúan los miles de niños, cientos de niños muertos, población civil. China por fin o algún país de los duros se expresa al menos oponiéndose. La ONU hace un llamado vehemente, 14.000 niños que pueden morir por inanición, por hambre, por desnutrición, por falta de agua, por falta de servicios y todo. Esto es un Herodes completo, un genocida completo. Por otra parte, quiero hoy hacer una reflexión de los problemas que aquí hemos establecido las tripolaridades del poder, que son Rusia, que son Estados Unidos y que son China. Hemos hablado que el poder unipolar de los Estados Unidos ya no es, que tiene un adversario formidable en términos de armas estratégico nucleares, que es Rusia, y tiene un competidor directo fuerte que le ha sobrepasado en muchas situaciones, que es China. Dos situaciones que hoy debe enfrentar Trump, donde él a su vez a sus aliados les hace aliados y no aliados, los tiene con la cosa de los aranceles colgados de la brocha. Cada vez que él habla de aranceles se cae la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque significa la ruptura de muchos procesos de una economía
que si bien no es la mejor, es una economía neoliberal. Eh, de todas maneras, tiene toda una ordenanza. Eso no se ordenó de un día para otro. Y desordenar un modelo económico para no presentar otro, pues es ir al vacío. Eh, Tendrá problemas que resolver con su deuda externa, tiene que resolver los problemas que se le están presentando ya duros a la clase media que se ve disminuida, que ha cortado suministros fundamentales baratos. O sea, la situación es fácil. O sea, mm, yo creo que en un próximo y corto plazo, el Partido Demócrata y sectores no trumpistas van a tener elementos para poder empezar a hacer una oposición. Eh, ¿Qué tan fuerte, qué tan duradera? Eso aquí se mide por votos. Eso aquí se mide por pérdida o ganancia en el Senado o la Cámara. O sea, estos medidores son contundentes porque si la percepción es mala, pierde las elecciones en Senado y Cámara. Bueno, yo quiero tratar un problema que es que plantea un pensador, se llama Sergei Karaganov. Él plantea algo que aquí se empezó a ir a analizar y es el fin en este periodo y en esta época, el fin de la mirada de Rusia hacia Europa. Es decir, Rusia luchó, trató, hizo esfuerzos incluso de ofrecerse a incorporarse a la OTAN, siempre estuvo ofreciendo energías baratas, estuvo ofreciendo lo que tenía en su posibilidad a los países de Europa, su calefacción, bueno, no solo es cuestión de las energías fósiles, sino le ofrecía mucho más cosas. Esto se cortó. Las sanciones aislaron físicamente a Rusia. Y Rusia quedó mirando de tener una mirada euro, pasó a una mirada asiática. Hoy Rusia, su parte europea y su parte asiática están mirando hacia Asia. Y este camino no solo incluye a China, incluye a India, Pakistán, incluye todos los países de la ASEAN. Todo lo que tiene que ver con lo que de alguna manera fueron economías que se hicieron a pulso, que entendieron dinámicas más allá del neoliberalismo o manejando el neoliberalismo de una manera pues solvente, lograron generar procesos económicos interesantes como Japón, como Corea del Sur, que son modelos un poquito diferentes al modelo occidental. Bueno, él plantea que esa mirada de Rusia hacia Siberia y ese camino de Siberia es hacia Asia, es una búsqueda espiritual. Plantea que Rusia, mm, uno de los grandes problemas que tiene es el de sus nacionalidades. Vale decir, el de las diferencias de culturas, de idiomas, de religión, de lengua, que ha sabido armonizar desde el Estado, pero en algunas situaciones hay situaciones que se le han salido de la mano. Pero en general hay un gran manejo de las nacionalidades, en lo cual, por ejemplo, Stalin fue muy, muy solvente. Y Putin, de alguna manera, pues ha logrado integrar estas nacionalidades. Pero hay una cosa que está en el fondo de las nacionalidades, que son los problemas de la religión. Y la religión es como una búsqueda más allá de la Iglesia Ortodoxa, sobre la cual se ha montado pues todos los periodos de la Rusia zarista, la Rusia bolchevique, ahora la Rusia post-socialista, todos han tenido que tener alianzas fundamentales con las iglesias ortodoxas, pero se plantean que hay también comunidades que son islámicas, eh, budistas, eh, hay una diversidad grande de pensamientos en torno a lo religioso.
Y seguramente que esto va a tener unas repercusiones grandes en términos de las conductas que se plantee Putin en este mirar para el lado de Asia y dejar de mirar para Europa. De alguna manera, este alejamiento de Europa, pues, es por deseo, en segundo término, pero el primer término es que lo aislaron, es que le pusieron sanciones, es que lo quisieron atacar militarmente o lo están atacando militarmente. La OTAN y Occidente, en algún momento, con todo el peso con que podía ayudar Estados Unidos, que ha disminuido aparentemente con Trump. Pero hay una cosa fundamental en todo este Occidente, que es lo que Emmanuel Todd planteaba, que es la crisis de Occidente, que es una crisis de valores. Pero la primera cosa que él establece como gran crisis para Occidente es la crisis del protestantismo, donde en Occidente se ha instalado una especie de teocracia sobre lo que se denomina el mainstream, que es una comunidad evangélica, que es una comunidad angloparlante y blanca. Pero las comunidades evangélicas cristianas en general se han plegado al poder. Aquí no hay una diferencia en términos de lo sacro y lo divino, y también con lo pagano y lo civil. Eso está bien desmarcado. Mientras Manuel Todd analiza que la crisis de Occidente proviene de la crisis profunda que está dejando al mundo religioso de Occidente sin unos valores fundamentales, donde lo que sostenía, que era la visión luterana de la posibilidad de enriquecerse sin que eso fuera un pecado, sin que eso fuera un asunto mayor, pues resulta que para las iglesias ortodoxas y para todas las iglesias asiáticas, este era un problema ya resuelto desde hace milenios. En la concepción budista y taoísta, pues enriquecerse, dos cosas, la fortuna y la riqueza son dos cosas que se precian y se valoran. Entonces, esto de que la fortuna o crear plusvalías o generar ganancias, pues era un pecado pues para la iglesia del medioevo, cosa que resuelve Lutero y que Max Weber viene a plantear como la gran diferencia que va a ser el enmarcamiento del capitalismo naciente en la visión de Lutero y de que de que el agiotismo, por ejemplo, no era un pecado, de que tener ganancias no era un pecado. Repito, esto ya en Asia se había resuelto hace miles de años. O sea, la fortuna y la riqueza son parte de los idearios de las comunidades asiáticas. Hay un fenómeno que se presenta en Europa y que no ha sido analizado por nosotros y en general por los sectores alternativos, y es la llegada de un nuevo papa. Es decir, de Europa lo rescatable no es un nihilismo, ni es su persecución absurda en una carrera de armamentos que quiere iniciar, en gastarse todos los recursos que se ganaron para los estados de bienestar y para sociedades del consumo y para preservar un nivel de vida aceptable dentro de un modelo liberal, sí, pero al finalmente trabajado, muchas personas trabajaron por un salario, por una plata para el retiro, y eso está todo el servicio. Los servicios sociales comunitarios en general están debilitándose, sus platas y están yendo a la guerra. Entonces, esto contrasta con una iglesia que ha entrado en los temas de la modernidad. Y estos temas de la modernidad, vemos una iglesia planteándose cuáles son las éticas de la inteligencia artificial. Y nos propone una lectura sobre la inteligencia artificial, pues que yo lo invito a que la miren. O sea, de todas maneras, América Latina y el tercer mundo viven al amparo de mucha influencia de las religiones, en especial la católica. Un papa que viene del norte pero que mira para el sur, pues es interesante, con un Vaticano que no se ha propuesto, como muchos dicen incorrectamente, ser parte de la teología de la liberación. Con Francisco se da
algo que algunos avisorábamos hace muchos años, que era la liberación de de la teología. Hoy la teología, las prácticas ecuménicas están yendo por otros senderos, por una opción preferencial por los pobres, pero desde, desde los marcos de las luchas de las sociedades contemporáneas, que se plantea como interpelar esta trilogía del poder, que hace lecturas más allá de lo simplemente teológico. Envuelve la teología en nuevos paradigmas y hay una iglesia conservadora vieja que vive de unos cánones absolutamente bizantinos de la antigua Edad Media y que no se superan. Podemos decir que es la parte cortesana, es la parte del poder, es la conciliación constantiniana que se ha dado en la iglesia y que tanto mal le ha hecho en no tener esa separación tajante entre lo que es la verdad y el poder, entre lo que es la visión de la iglesia como creadora de fe y de confianza y la política que es la generación de la correlación de fuerzas. Yo invito a que se mire esto con atención. Es decir, el valor estratégico, visto desde una lectura de sociedad, de una plusvalía religiosa que se produce en la opción de Rusia, de su mirada, como dice Sergei eh, eh, Karaganov, que dice, la búsqueda es una búsqueda de espiritualidad, de los valores intrínsecos del ruso, de la comunidad rusa, de las identidades rusas. Y esto no se contabiliza como sociedades que se construyen desde otros parámetros. Entonces, mientras vemos la crisis de Occidente, en la debilidad que presentan las iglesias protestantes y cristianas, vemos un Vaticano que quiere salir de esa visión antigua, conservadora, y ponerse en otra situación. Este es el valor agregado que hay que mirar en la mirada de Francisco. Pero por otra parte, China transita unos caminos que de hace rato están absolutamente ya leídos, que son el budismo, que son el confucianismo, el taoísmo, y todo esto con una visión fundamental, que es la visión marxista de Mao, que entiende que sin una visión que haga compatibles esa visión marxista china, como él decía, es un marxismo a la China, pues el marxismo a la China es ese que junta budismo, confucianismo, taoísmo, para hacer una interpretación positiva de desarrollo, de saltos cualitativos adelante, como ellos decían, en términos de hacer sociedades mixtas, duales, que les permita producir capital y capital en serio, del financiero y el tecnológico, lo producen con la derecha, pero las grandes plusvalías humanas, los deltas humanas, los distribuyen con la izquierda. Esto me parece que son sociedades de transformación, sociedades en tránsito hacia sociedades más democráticas y son sociedades que pueden producir muchas cosas novedosas para aportarle a la humanidad. Vamos a ver qué tanto Occidente es capaz de producir una, una, un salto adelante, una visión mucho más, menos conservadora y más progresista. Volver siquiera a sus huestes liberales, a sus principios liberales. Eso está refundido. Los estados de bienestar y desarrollo, los estados dadores de servicios, de bienes y servicios, eso está refundido en la guerra. Todo eso está consumido por un hegemonismo, por un hegemón que lo que quiere es dominio a punta de bases militares regadas por todo el mundo. Yo quería hacer esta presentación porque me parece que es válido que nosotros, en una visión más que de economía política, de antropología económica, miremos qué hay detrás de esto. Miremos, en el caso nuestro, un papa que viene peleando contra una iglesia conservadora y que se plantea que, por ejemplo, el calentamiento global tiene un origen en las energías fósiles, que hay que cambiar las formas de capital. Están metidos en temas gruesos, están metidos en lo que cualquier estadista pudiera estar pensando, pero están pensándolo como bienestar de la humanidad, desde una orientación
religiosa diferente. Creo que esto no lo hemos interpretado correctamente. Y yo no hago un llamado a actos de fe, no estoy llamando a conversiones. Yo quiero que entiendan que esto es un análisis desde la antropología económica que hace falta para leer, por ejemplo, nuestra propia realidad colombiana. Y respecto a la realidad colombiana, pues lo que vemos es que sí está radicalizándose la situación. El trámite de las reformas que se suponía que iba a ser fácil, que iba a ser negociado, que había un acuerdo nacional que sustentaban los partidos desde el inicio de la administración Petro, se rompió con la primera aprobación de la reforma tributaria, de ahí para acá no hubo más. No están dispuestos a concederle a Petro que sea el gran reformador. Y esto pues ha llevado en un hombre que tiene fuelle para más, que piensa más allá de una visión liberal, a decir, bueno, pues entonces estas reformas pasarán también, si no las pudimos hacer vía acuerdo de partidos, que pasen por donde nosotros sabemos desde un principio que deben pasar, que es la consulta popular, que es la voluntad popular, que es la construcción de un poder movilizador, como lo planteaba Camilo y lo plantearon muchos pensadores desde la sociología, de que había una clase popular que debía empoderarse, que debía tomar en sus manos ser el constituyente primario y con ello, desde ellos, construir lo que son los poderes constituidos. Y esos poderes constituidos deben obedecer a las causas populares. Hoy lo que vemos es una derecha empeñada en que no, no y no. Esta lectura de transformaciones es leída por los medios de comunicación y por los pensadores al servicio del neoliberalismo y de los sectores tradicionales que han manejado el país, como que es que hubo una irrupción regresiva. Petro nos llevó y con él arrancaron los problemas de la pobre sociedad colombiana que venía tan bien, que no conocía de pobres, que su clase media era una clase media grande, boyante, llena de posibilidades, que no había narcotráfico, la guerra se agudizó, fue a partir de él, etcétera. Pero el enfoque que debemos hacer nosotros no es el enfoque de que hubo una continuidad o no una continuidad, de una disrupción o no una disrupción. Aquí lo que se está peleando de fondo es el cambio del modelo económico y del régimen político. Y ese es el medidor exacto de lo que se está transformando. No es si ganamos una reforma aquí o ganamos una reforma allá, que tenemos que ganarlas todas. O sea, esto, y voy a ser bien conclusivo y voy a dejar el tema bien planteado para una discusión. Hay un programa de Petro que plantea, más que las reformas, pues plantea que hay que crear una sociedad del conocimiento, hay que incorporar las inteligencias artificiales, hay que hacer una reingeniería del Estado, hay que ofrecer políticas de paz, hay que tratar de generar prosperidad, que la democracia no puede ser un cuento, deben ser democracias. Bueno, pero las reformas que pensábamos que pasaban de gratis con los partidos tradicionales se volvieron un problema de un periodo largo de luchas y de calles y de movilizaciones, de tribuna. Esto le molesta a la derecha, porque la derecha que le gustan las masas dóciles que voten, que se dejen comprar, pero unas masas o unos sectores populares empoderados de su propio destino, eso no lo quieren. Les gusta el cuento de los boticos que son comprables, domesticados, que comen de la mano, que se aguantan 8, 16 o más de 8 horas, 16, 14 trabajando, salarios bajos, campesinos que no tienen tierra y que son aparceros o que simplemente viven del empleo además ni siquiera empleos permanentes y estables en el campo, de masas rurales que viven de la informalidad que es el complemento perfecto de los sistemas, porque simplemente la informalidad es el lugar donde no está ninguna solución, 60% de informalidad, y si superviven no es por cuenta del capitalismo, de la relación capital-trabajo. Entonces, esto lo quieren pintar como es el maléfico que llegó a dañar el buen sistema y modelo económico que teníamos, dirigido por unas gentes que nunca hicieron corrupción, que nunca fueron paramilitares, que fueron un dechado de virtudes,
Cuando hoy, por ejemplo, estamos frente al juicio de Uribe, y Uribe todo lo que lleva son bandidos, bandidos para que hablen de que él fue un manos limpia en términos de toda la sangre que se derramó de cuenta del paramilitarismo. Y eso no es de lo que lo acusan. Entonces, tenemos un país que está en tránsito a cambiar cosas, con tres cosas también fundamentales, que es un gobierno juzgado por una opción preferencial, las clases populares empoderadas, que tomen en sus manos ser el poder constituyente, que se movilicen por sus reivindicaciones, que vayan más allá de los propios partidos, incluso de la izquierda. Tenemos unas democratizaciones que él plantea que hay que dar, en la idea de que la democracia puede ser un proyecto revolucionario en países como Colombia, que no es necesario tanto socialismo que se invocaba como solución de todo. La solución es más complicada cuando se habla de democraticemos la economía. Ahí nomás tenemos problemas serios. Democraticemos la política. Accedamos con nuevas tendencias, nuevos sectores al Estado y su gobernanza. Si ustedes miran, todo lo que se puede perfilar son cambios desde la democratización y la democracia. Y lo otro que tiene que ver con esto de las democracias o democratizaciones, el poder popular, son las reformas profundas, que como ya vemos, no le gustan a los grandes cacaos y los grandes sectores que dominaron el país o que están dominándolo, porque siguen dominándolo. Entonces, esta tríada bien junto con una responsabilidad histórica. Los tiempos, yo los invito a oír una charla que se hizo aquí con el doctor y ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Luis Guillermo Pérez. Yo les invito, por favor, escuchen eso. Escuchen cómo nos está diciendo, no cumplimos el plan E, tenemos que implementar un plan B para poder llegar a un proceso electoral unificado, porque los tiempos del pacto histórico parece que no van a ser los tiempos de Dios, los tiempos correctos, los tiempos en que son. Y podemos estar desfasados en términos de la unidad como partido. Y podemos estar quedándonos de que nos toca asociarnos por separado y cada movimiento, cada grupo, cada fuerza va a tener que ir por separado a estas líderes de Senado y Cámara. Ahí habría que plantearse, como planteó alguna vez eh, Alfonso López hijo, de que había que hacer una operación avispa, que es por todos lados tratar de ganar aliados y fuerzas propias para salir a dominar los poderes locales, los poderes regionales y los poderes nacionales. Yo no quiero repetir las palabras del doctor Luis Guillermo Pérez. Yo los invito a que lo escuchen. Vamos a ser muy asiduos en convocarlo, porque realmente este gobierno necesita voces de ese tipo, que no sean operadores políticos lobos que convocan a lobos, sino personas que desde un criterio profundo, profundamente democrático, con conocimiento de causa, traten de organizar este capítulo que está medio enredado, que es el de la unidad. Yo dejo esto ahí, espero que ustedes realmente eh, tengan en nosotros una revista que queremos generar líneas de orientación, que queremos contribuir a los procesos organizativos. No somos la revista más grande, aspiramos a crecer, pero esperamos por lo menos sí aportar pensamientos cualitativos que muchos de nuestros colaboradores dan y dan en abundancia. Yo los invito realmente a discutir, a mirar, a ver con detención esto. Por favor, ayúdenos a distribuirnos, sean voceros de esto que es su revista, está al servicio de ustedes. Todo aquí es trabajo voluntario. Aquí todos los que trabajamos en esta revista lo hacemos por gracia de Dios y en espíritu de pueblo. Un abracito, se cuidan, pasen la buena. Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial.